Y estamos ya en vivo. Hola, hola a todos. Bienvenidos a otro capítulo más de la DadoCon TV, que ya quedó oficialmente puesto el nombre, sin querer queriendo. Y el día de hoy estoy emocionado porque nos acompaña nada más y nada menos que Coach Cabe. Eh, Algo muy interesante, él ya se va a presentar, yo presento siempre poquito como ya saben, pero aquí una cosa que me gustaría enfatizar es que Coach Cabe es coach de esports, pero también tiene una chévere experiencia con los juegos de cartas intercambiables o mejor conocidos TCGs. Así que te doy la palabra ahorita, Cabe, date una pequeña presentación, un brief ahí para los que nos escuchan. Bueno, ya como dijo Brandon, pues básicamente soy coach de esports, principalmente del videojuego League of Legends. Y en tema de juegos de mesa, de board games como tal, o de juegos de cartas en general, pues he tenido una trayectoria bastante amplia. Jugué Yugi, jugué un poquito de Pokémon, por ahí intenté aprender a jugar Versus, jugué Magic, y de ahí en juegos de mesa, pues me gustan muchos los juegos de mesa en particular. De hecho, tengo un grupito de amigos con los que nos reunimos a jugar juegos de mesa en general. Algunos de ellos son particularmente de cartas y cosas así, tipo deck building y vainas de ese Ujú. estilo. Pero sí, la mayoría juegos como muy de estrategia o con muchas fichas y muchas cosas más de construir, ir armando los engines, ¿no? Pero bueno, eso en particular, eso como al tema de hobby y pues como ya decía Brando, pues me dedico al tema de esports en, ya más en lo particular. Chévere, muchas gracias. Así que bueno, ahí está. Esports y juegos de cartas, yo creo que eso es algo muy interesante. Aunque, o sea, es interesante, pero no me sorprende mucho en el sentido de que cuando estás metido en esta onda, es fácil llegar de un lado al otro también. Por ejemplo, hay esports de juegos de cartas justamente, ¿verdad, Cabe? Sí, de hecho hay algunos, o sea, a ver, tengo entendido que el Clash Royale, creo que me parece, ese es Mm, el de cartas y no estoy seguro qué tan competitivo sea el de LOL mismo, que es LOR. Sé que han habido competencias y demás, pero no he visto mayor cosa. En un momento compartí equipo con alguien que competía en Hearthstone. De hecho, era bastante bueno, era top del mundo el tipo, ¿sí? Entonces, en ese equipo compartíamos con él, que era un chico de Colombia, y, y pues bueno, ahí sí me empapé un poco más de cómo se preparaba y cómo era este tema de competir en este tema más en virtual, ¿no? Que en claro, físico, pues sí lo había vivido un poco más en propia piel. claro, claro. De hecho, así como pequeño asterisco que abro ahí, o bueno, paréntesis. Hace tiempo aquí en Ecuador hubo un torneo de varios torneos de Hearthstone, que es otro juego, ¿no? El Hearthstone, creo que estaba la CNT, algo ahí metido, no me Sí, acuerdo. sí, Ya, era de y CNT, ajá. sí, y hubo así en varias De hecho, lo ciudades del ganó, país. lo ganó un conocido de nosotros, creo. El Fifi, ¿verdad? Jefe, sí. Fifi, yo gané aquí en Cuenca. Ah, Claro, y de hecho Fifi vino de allá acá. Y fue súper divertida la cuestión. Ahí los tiempos buenos del Hearthstone, porque a mí originalmente me gustaba mucho el juego. Luego, no sé, algo pasó. Pero, en fin, una cosa muy interesante como que los juegos de mesa y los videojuegos sí están bastante conectados, ¿no? Creo que más bien es una situación de un medio distinto y por ese medio distinto también generan otras experiencias. Aquí va la pregunta que yo sé que es bien difícil de responder esta pregunta que viene, pero si tú tuvieses que escoger entre videojuegos o juegos de mesa, juegos más analógicos, ¿con cuál te quedarías? mm, a ver. eh, Creo que la facilidad de que los juegos sean online o que sean en la computadora o sea, bueno, en la computadora, celulares y todo eso, da mucha facilidad para que sea mucho más fácil la inmersión, ¿no? O competir en diferentes rangos. Yo creo que el tema de juegos de mesa quizás a veces en físico suele ser un poco limitado. eh, y pues ya los juegos de mesa como tal son un poco más de entretenimiento.
ya, no hay, o sea, sí hay como la gana de ganar y todo, siempre, pero, pero en cambio, por ejemplo, ya los trading card games, como los Yu-Gi-Oh, Magic, etcétera, ahí sí, pues sí hay más competencia y todo, pero últimamente mucho tiene que ver con qué tanto le invierte, se ha vuelto mucho más Pay to win. el pay to win, exacto, Claro. se ha vuelto un poco más, si tienes para invertirle esto, ok, ya, o sea, pero son al menos Yugi, por ejemplo, esa es una de las razones por las que dejé de pronto Yugi, o que no me trajo después. El juego se fue poniendo más sencillo, Mm, no tanto en las mecánicas, porque las mecánicas son como complejas, pero se volvió más monótono, es como aprenderte una fórmula para hacer ciertos pasos y ya, y se hace eso. Entonces, eso no me atrajo y migré, por ejemplo, para Magic, que me parece que al menos tiene un poco más de matices, le meten un poquito más de cabeza, puedes mostrar más ingenio en Magic que en otros juegos. esto me parece muy interesante y ahora ya entrando ya en el tema, ¿no? Hablando de juegos de cartas, creo que siempre ha habido esta, como digamos así, rivalidad entre Magic y Yugi, siendo los dos juegos de cartas que siempre han permanecido eh, punteros en el mercado, ¿no? Eh, Comentas que hay esta situación del pay to win. Justo hace 2 semanas atrás tuvimos a un invitado también muy de Magic, en cambio él jugaba mucho Magic y también comentó que lo bueno del Magic era que podías, pues, con tantas cartas de disposición, no necesitabas la carta de $200 para poder ganar porque existían buenas herramientas, pero también sí admitió y dijo que eso no significa que no signifique, o sea, que no represente gasto, porque, o sea, tienes el mana, por ejemplo, en Magic es costoso, la base de mana, etcétera. Entonces, tú ahí, desde tu experiencia, ¿cuál crees que es un juego más amigable para introducirse y que no te ataque tanto el bolsillo, por ejemplo? Uy, ahí estoy desactualizado. Pues yo te diría que los nuevos, ¿no? O sea, he visto que han salido ahora último juegos de One Piece. Digimon, juegos de Naruto, juegos de... No sé, no he visto el de One Piece. Pero el de Digimon y el de Naruto sí los he visto. De hecho, un amigo los tiene. Este, entonces, no son tan llamativos porque quizás las mecánicas o todas las cosas que hay para hacer de por medio no desarrollan tanto, ¿sí? Por ejemplo, hay juegos que son como de universo cerrado. Hay unas naves que no me acuerdo ahorita el nombre, que es juego de mesa como tal, y tú compras los decks y ya están como predefinidos. Mm, Y, y aún así se siente inmersivo, se siente interesante repetir la experiencia y cambiar, ¿sí? Pero, por ejemplo, eh, para el que tú dices, ¿no? Es complicado decir como, ¿cuál es el más sencillo? Bueno, yo diría que los nuevos deben haber muchos sencillos. Creo que el más amigable, por así de entender, siempre fue Yugi al inicio, porque es muy sencillo de entender. Creo que la mayoría de las cosas se pueden leer y ya lo haces. Pero poco a poco pues se fueron complicando y metiendo más efectos y más cosas y más cadenas y ahora tienes una carta que tiene como 4, 5, 6 líneas de texto y es una estupidez y bueno, pero principalmente creo que tiene que ver mucho con qué te gusta, ¿no? O sea, qué es mm, más complejo, qué es más llamativo. Siento que pongamos en su tiempo la serie potenció mucho a Yugi, así como Pokémon, por ejemplo. Pokémon es un juego muy sencillo de entender, de hecho, es un juego muy sencillo de entender, muy fácil, pero que no tiene tanta comunidad acá, por ejemplo. Ya. sí, sí, sí. Han habido juegos más complejos como Versus, había un juego de WoW que jugué, ahora que me acuerdo, este, que también era medio complejo y no, y después evolucionó en Hearthstone y creo que fue un poquito mejor. Lore también jugué, de hecho me gustaba bastante, me gusta bastante, no lo he jugado últimamente. Eh, Mm, pero yo digo que creo que tiene que ver más con que te guste la mitología detrás del juego. mm, Creo que tiene claro. que ver mucho más con eso. En caso de que, por ejemplo, cuando ya fui creciendo un poco más y demás, como que sentí que Magic era mucho más adecuado para lo que me gustaba en ese entonces que Yu-Gi-Oh, por ejemplo, o que algún otro juego en ese momento de cartas. Claro, y de hecho yo creo que eso hasta mismo Konami se dio cuenta, porque como que o sea, en algún punto tú tienes que dar una dirección mucho más consciente en todo lo que es tu producto, ¿no? Y
tomando como referencia, Magic the Gathering siempre tuvo esta intención de hacer este arte más adulto, ¿no? Más de fantasía hiperrealista, o sea, de fantasía mucho más tolkiana, hablemosle así, ¿no? Alta fantasía. Que de Eh, hecho, ahora hicieron una colaboración y sacaron productos Justamente sí, la colaboración con el de Señor de Lord los of the Anillos, que Rings. fue todo un boom, por lo del anillo único, que me parece una medida espectacular de De marquetera, marketing. Sí, demasiado o bueno. Y lo sea, compró Post Malone. y lo compró Post Malone. Hablando de, justo de hecho, esa era una de las preguntas que te tenía parada. Porque tengo entendido que tú también tienes un background un poco de marketing, ¿verdad? O sea, Ajá. le haces un poco a esa nota. Ya, chuta, ya O ven. sea, es lo que estudié. Formalmente como persona normal y civilizada de la sociedad. Ya. Entonces, Claro. No, es la está bien, carrera. está Ajá. bien. O sea, ¿qué opinas justamente de esta colaboración que hubo entre Magic y Señor de los Anillos? Así A mí como me una parecen mirada. geniales porque justamente ya venía un poco en declive el gusto por Magic en general. Siento que no habían logrado acertar mucho. Eh, voy a decir algo políticamente incorrecto. Hubo una época en la que las riendas la tomó una persona, en este caso, pues comenzó a meter mucho wokismo, ¿no? Comenzó a irse por la moda de este tipo de cosas, que, es que vamos a contratar diseñadoras de cartas mujeres y vamos a hacer esto de acá. Y comenzó a hacer ese tipo de cambios y literalmente la compañía comenzó a ir para abajo porque Ujú. era gente que no había jugado, que no tenía la misma línea porque bueno hubiera sido que hubieran sido porque son mujeres que les gusta este mundo, la Claro. mitología, que el Lovecraft, o sea, las hay, y hay muchísimas, ya, Y de pero hecho, justamente comenzaron con eso. una de las pro players que luego fue contratada por Wizard of the Coast antes de que ingrese esta nueva persona, era una pro Ajá, player muy reconocida. O sea, yo cuando seguía el juego competitivo de Magic, porque sí, o sea, yo sí seguí mucho tiempo antes de retirarme y que de hecho mi retiro estuvo muy conectado con estas decisiones. Luego yo me sí, enteré que eran decisiones que justamente vinieron desde tenían el que ver con cambio eso. que hubo el cambio de uno de los chief managers, ¿no? De este man que siempre fue un genio para esto del diseño y de comunicar bien las cosas del diseño. Hubo este cambio y se empezó a notar. No sabía yo que venía desde este lado, pero cuando yo dije, "Ay, el juego ya no es lo que era, ya fue muy tarde. Y ojo, y eso también no solo afecta a Magic, porque Wizard of the Coast es una empresa grande y también tiene a Dungeons and Dragons. Y si bien, por ejemplo, en Calabozos y Dragones ha logrado acaparar una buena parte del mercado a través de esa misma estrategia, que ojo, yo no creo que esté mal, solo creo que debieron haber hecho un mejor tipo de puente entre los unos y los otros, porque, o sea, Sí, todos podemos ser felices aquí, pero no, o sea, si tú me dices y me echas de la cara, no, tú no y tú sí, lógicamente vas a fue un cambio terminar en brusco. problemas. Sí, fue muy Fue un cambio brusco. brusco y como te digo, ¿no? O sea, fue eso de que, es que tenemos que contratar esto y tenemos que contratar a esta gente. Entonces, cogieron y votaron a los que estaban y contrataron gente que no era del medio, por así decirlo. Entonces Claro. comenzaron a hacer vainas que no funcionaron y poco a poco pues fue yendo en declive. Ahora, como te digo, con estas colaboraciones creo que se han estabilizado, porque igual siguen metiendo cosas así. Por ejemplo, Aragorn lo pusieron negro. este, pero cuando pues en los libros no escribe así, ¿no? Pero Ujú. no está mal, ¿cachas? O sea, hasta verlo así no me parece en absoluto malo. Digo, lo Exacto. vi, está bien. De pronto, quizás una persona de 60 años que vivió con el libro y demás diga, me cambiaron pero yo lo vi, me dio igual Claro. porque O estaba sea, bien hecho. solo era una skin, literalmente. Ajá, exacto. O sea, Pero era estaba una bien skin hecho. bien hecha. El arte ¿Ya? estaba bien hecho, Y exacto. no se Entonces, siente a forzado. todos los de la raza de él los pusieron de ese tono de piel. Entonces ya tú Ujú. te crees esa historia de que, los Exacto. montarraces, bla, 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 pero no me haces como, no sé, voy a poner un ejemplo. Ayer justamente vi un video, ¿no? El remake de Matilda y cambiaron a la profesora de Matilda y la pusieron ahora que es una chica negrita, pero la excusa es que no, que ella era adoptada, entonces ya no tenía que ver con Cronchatoro, pero no tiene que ver porque es adoptada. Entonces esa es la excusa para poner a la actriz con ese tono de Mm, piel, cuando no le veo el sentido. O sea, mm. no hay realmente estás cambiando la base de la historia simplemente por meter la inclusión cuando podías haber
dejado la historia como es, o por último, pon a la Concha Toro del mismo tono y ya, y se acabó, me explico. Claro. O sea, cuando comienzan a forzar cosas para poder meter alguna agenda, sí comienza a ser molesto. Y ojo, y eso pasa de lado a lado, ¿no? Yo quiero como ser enfático en esto, es decir, también pasa desde el otro lado, pasa desde el lado de simplemente decir, no, por no querer o por no abrirse, también te cierras a oportunidades, te cierras a un mercado. O sea, yo creo que algo importantísimo y que parece que lo está logrando ahora es, yo también siento que Magic, y de hecho por eso justo ahora ya me da hasta más ganas de volver a jugar, Sí, de porque hecho a mí también me han dado sí, ganas de jugar. porque siento que de nuevo está como repuntando y volviendo a lo bueno que tenía y agregar tal vez lo bueno que tiene esta otra movida. Estas colaboraciones están interesantes porque, por ejemplo, justo hoy o ayer estuve revisando un poquito y vi que van a tener una colaboración con los Final Fantasies. No sé si lo viste. Ah, sí, y también vi que van a tener una Entonces, con Jurassic Park. esa no lo vi. Pero de Sí, los Final Fantasy me pareció muy buena. Vi unas de piratas y algo así que ahora último reciente. Sé que sacaron unos así mismo deck temáticos de Doctor Who. Entonces, eso está chévere porque igual como que le están dando otros tonos y otras cosas. Y bueno, desde que hagan bien el trabajo, las mecánicas, lo incorporen bien. Yo, por ejemplo, vi las cartas de lo de Lord of the Rings y todo y me dieron ganas de comprarlas. O sea, sí. literalmente dije, mira, no juego, pero me gusta, se ve Pero, o sea, yo chévere. dije, o sea, tener uno de los decks, tener un par de decks en Ajá, casa para cuando llegue sí, gente y se pegue un para Commander. tontear. Sí, Sí. exacto. Y esto es otra cosa que a mí me parece bueno, que me parece bueno que se fueron por el Commander. No, no en mal plan. O sea, el Modern era bien complicado de jugarse. Era un formato difícil de hacerlo casual. No sé si Sí, me hago entender. O sea, a mí siempre me complicó porque eran... el Commander también es medio pay to win, ¿no? Todos los juegos de cartas tienen esta característica. sí. Pero en todo caso, el Commander, al ser un todos contra todos, se siente mucho más casual. Se siente a veces, hay mucho más este sentimiento de que, ah, bueno, la suerte, pero no pasa nada, la pasamos bomba. O sea, estamos cuatro en la mesa y todos estamos participando. Entonces a mí me pareció muy acertada esta nueva visión hacia el Commander de ahora, porque cuando recién lo iniciaron también lo hicieron demasiado brusco y se sintió ¿Cuál así es la de como, ahora? Porque cuando comenzó, a mí no me gustaba el Commander, nunca me hice un deck Commander por lo mismo. Simplemente no me gustaba porque no soy muy casual, sí. O sea, realmente mm, todo lo que es todo lo que he hecho, sí. En cualquier cosa que he hecho me ha gustado competir. Todo, todo, todo. O sea, que si claro, estamos jugando esto, no, entonces lo hago porque así me meto full porque me gusta competir en eso. Que si hacemos otra cosa, también. Entonces me pongo ahí full de cabeza y tryhardeo todo lo que puedo, ¿no? Entonces, y, por ejemplo, jugando Terraforming, jugando cosas así de juegos de mesa, lo mismo, ¿no? Nos ponemos ahí todos enfermos, ahí a calcular, a hacer, porque somos muy competitivos, o sea, con mi grupo de amigos somos muy, muy, muy competitivos. Y esto que dices en Commander lo comenzó a copiar Yugi, no sé si sabías, o sea, ah, no, eh, no, de cierta forma, no tanto el todos contra todos, pero sacaron un nuevo formato que se llama Edison, ah, que amplía un rango o sea, como que cierra rangos de épocas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ah, hay un formato que se llama GOAT, que es también otro formato así, que es como, todas las cartas clásicas hasta Ancient Sanctuary, por ejemplo, hasta cuando salió ya, el ya, Enemy ya, Controller. Entonces juegas Envoy, juegas Didi, juegas todas esas cosas. Hay claro, otro, sí, full entonces, por OG, ejemplo, así, exacto, sí, sí, sí. sí, Entonces, sí, con un amigo tiene los decks de esas vainas y nos ponemos a jugar y armó decks justamente de Go, de Edison y ya, sí, cerrado. O sea, simplemente él tiene y claro. cambiamos cartas y armamos decks y cosas así y jugamos así por joda. O sea, no es tan competitivo, pero eso como que revive un poco esa chispa de querer jugar el juego como tal. Y yo creo que eso es fundamental. Porque claro, los juegos de cartas intercambiables tienen que vender, o sea, tienen que sacar cosas y vender y hacer más plata, porque entiendo que termina siendo un negocio, pero creo que es súper interesante que puedan empezar a trabajar en formatos. Y aquí hay algo bien chévere que yo he visto en Magic the Gathering y no he visto en muchos otros juegos, porque los otros juegos tienen muy limitados sus mecánicas. Es decir, el pilar de sus mecánicas están tan enmarañadas con las cartas y no con la mecánica como tal, que no puedes tú crear formatos nuevos.
Te pongo un ejemplo ahora, justo nuestro pana, el Rafico, que estaba hace 2 semanas acá, él está trabajando en un formato de Magic the Gathering. Y Ya, sí mismo Singleton y toda la nota. Y le está mezclando ahora, estamos haciendo una cosa bien interesante que él mismo se le ocurrió y le dije, ay, ¿por qué no agregas esto? De agregar unos dados en el Magic. Entonces es una cuestión como un tipo de piñata, ¿no? Entonces gana el primero en destruir la piñata y todos tienen que pegarle a la piñata, pero se pueden meter la pata y cada vez que tú le pegas a la piñata, lanzas un dado para ver qué hace la piñata. Una ok. cosa así. Pero sí cachas que las mecánicas del Sounds good. Magic, sí, las mecánicas del Magic te dan para eso. Pero no sé cómo harías eso con otros juegos. También lo digo desde mi inexperiencia. O sea, yo, si bien he explorado juegos de cartas, tampoco es que le he dedicado. Tuve un chance de Yu-Gi-Oh! O sea, y nunca fui bueno para el competitivo de Yu-Gi-Oh! Porque a mí siempre me ha vendido los juegos que tienen arte bonita. Entonces, cuando yo jugué Yugi, yo literalmente me hice el gasto en Noble Knights, que no era competitivo, Ya. pero se veían cool. Y las Ajá. leyendas del Rey Arturo son una de mis cosas favoritas, Ujú. ¿no? Entonces, cosas así pasaban. La cuestión es que en todo caso, no sé qué otros juegos podrían hacer estas raras mezclas con formatos, pero siento que el Magic sí tiene esa opción. ¿Tú qué opinas? Si es que hay otros juegos que podrían hacer eso o realmente el Magic es el rey de los formatos porque sí tiene un montón. Yo creo que Magic sí es el rey de los formatos porque creo que desde la base siempre estuvo pensado para hacer algo que va a durar a largo plazo. Por ejemplo, desde el Magic, desde el simple hecho de existir cosas como los torneos de formatos sellados, Pauper, Draft, ya. O sea, por ejemplo, en Yugi nunca se pudo hacer funcionar una cosa como lo que es el draft, ¿no? O sea, hacer un torneo de Draft Buster no se podía Imposible. porque las cartas que No hay la salían sinergia. no eran sinergizadas entre sí, porque eran cartas que complementaban un set anterior, porque no lo sacaste en ese set porque quieres vender más este nuevo set, no sé, Claro. una cosa así. Entonces tenía más ese propósito. Y en cambio en Magic, yo en ese tiempo me acuerdo que leía tanto cómo era la planificación de los sets y cosas así. Ellos 6 meses, no, ¿cómo era? Sí, eran 3 años antes, ya tienen planeado qué van a sacar durante los próximos 3 años. Sí. O Sí. sea, ellos en cambio, en Yugi es como, bueno, en 6 meses sacan una cosa y en 6 meses sacan otra y en 6 meses sacan otra. Y si el día de mañana quieren hacer una cosa diferente, van y la hacen. Así, pum, ya. Konami Claro. dijo que vamos a sacar este booster hoy antes del torneo mundial y vean ustedes qué hacen. Sí, ¿Ya? sí, sí. Y oye, y hablando de eso, cierto que, por ejemplo, algo que yo siempre aprecié de Magic the Gathering era que era estable. Y sí, cuando uno... a ver, dos cosas que a mí me enseñaron mucho de Magic the Gathering, y de hecho, si es que estás metido, por ejemplo, en el diseño de juegos, como es mi caso, que estoy bien metido en el mundito indie de los juegos de mesa, hacer juegos de mesa y juegos de rol, hay una conferencia hermosísima que es justamente del man que cuando ya se retira, luego le hacen el cambio y toda esta nota, que se llama 20 años de Magic the Gathering, 20 lecciones. Ya. Y es una masterclass de 1 hora de 20 lecciones de Magic the Gathering, de cómo él hizo para hacer un buen juego y de los errores que cometió, mejor dicho, ¿no? Entonces, eran 20 grandes errores que él metió la pata y de los que pudo mejorar. Y siempre me reía porque digo, ¿por qué la persona que lo reemplazó no vio esa conferencia? Porque había muchos de los errores que él mismo había dicho se habían Los volvieron a repetido. cometer. Sí, Claro, o sí. sea, pero algo muy interesante de esta cuestión es que como hacían con tanta antelación los sets, no tenían por qué banear cartas en un formato estándar. Exacto. Sabían, y ellos O ya sea, sabían de eso era antemano. increíble. Sí, Eso era increíble. O sea, a mí eso es de las cosas que más me llamaban la atención, porque es como que el formato estándar, ¿cuánto dura? Dura, no sé, no me acuerdo. Creo que antes duraba 2 años, después pasó a durar año y medio. Creo que en 9 sets. Ya. Entonces, que tú tengas planificado año y medio todo lo que vas a hacer en una rotación y después sepas que la siguiente rotación va a encajar con los pedazos de esta rotación y con la de acá. O sea, literalmente tienes 3 años planificado. Loco, genios.
Sí, Ya, o sea, y que muy rara vez cometían estos errores, como tú dices, porque sí han habido algunos. Me acuerdo que había claro. un chamán, Dead Right Shaman, creo que se llama. El Dead Ray eh, Shaman, Jace ajá, Mind Sculptor también se les fue. ya. O sea, hay errores así, o sea, hay cositas que sí rompen totalmente el formato. Pero aún así el juego funciona, o sea, en la mayoría de las cosas el juego funciona. Al inicio sí cometía muchísimos errores, muchísimos más. Pero ya después, creo que como tú dices, ¿no? Ese documental que tú dices, o esa charla, estaría bastante buena de ver, porque a lo mejor y hay cosas que se pueden aprender de ahí, en aspectos generales de la vida, Sí, inclusive. no, no, y de hecho yo creo eso justamente, o sea, si estás metido en cualquier cosa que necesite este pensamiento creativo, lo vale, porque son lecciones muchas que no tienen nada que ver con diseño de juegos, sino más bien con, por ejemplo, cómo gestionar estas cosas, o sea, cómo haces para gestionar algo con 2 años de antelación. Él comentaba eso y cómo manejaba lo del manejo del lore. Que eso es otra cosa que yo también le doy este punto. Yo sé que no quería como meterme Eso en el creo que era lo rollo de... mejor. Sí, sí, pero el lore de Magic the Gathering es increíblemente superior. Sí, O sea, lo voy a decir así tal cual. Que la historia o el lore de Yugi. Pero entiendo porque Yugi es un... Primero, la historia de Yugi es una cosa muy loca. O sea, no está hecho pensado desde la manera que hablamos de una novela o de una fantasía o desde una saga, ¿no? Entonces, ujú. claro, esa comparación es un poco injusta, pero, o sea, vamos que ya los animes de Yugi no sé si seguirán siendo tan vistos como el primer Yu-Gi-Oh, no sé cómo estará esa nota, pero vuelta en Magic seguimos con buenas novelas, incluso una que escribió Brandon Sanderson, que es una de mis favoritas, entonces, nada, hay Sí, de mucho ahí. hecho, eso era una de las cosas también que me atrajo cuando comencé a jugar Magic. El hecho de las historias era muy curioso porque yo, la primera vez que jugué Magic, comencé en Mirrodin, y cuando decidí volver a jugar Magic, volví a Mirrodin. Entonces es una cosa toda rara, así que, o sea, literalmente agarré. ¿Qué es ese? ¿Ese es de qué? ¿De qué expansión Yo es? tengo los tres novelas del inicio de Mirrodin. Ya. De Entonces, Mirrodin. O por sea, ejemplo, Dark a mí, Steel. ya. O sea, Entonces, por ejemplo, para mí me llamó muchísimo la atención porque, por ejemplo, entramos en esa época y a mí no me gusta tanto el tema de robots o mecánicas y así, pero la historia, esto de que hay organismos vivos que se juntan y todo, me pareció chévere, comenzamos a avanzar, después metieron otras historias y era todo muy orgánico porque se entrelazaba. Entonces, cuando comenzaron a entrelazarse las historias de que hay y que los Play Worker y que la chispa y que entonces son un multiverso. Por ejemplo, ellos son creo que de los primeros que manejaron, bueno, no sé si de los primeros, creo que los cómics sí lo manejó antes, pero creo claro. que era mucho más, era una forma interesante de cómo manejaban ellos estos traspasos de multiversos y demás. Y las historias conectaban. Entonces, por ejemplo, cuando volví a jugar, creo que era por el 2020, por ahí, que viene Firexia y ataca a Mirrodin, ya, Claro. y se come el plano. Entonces, pucha, es como, no sé, o sea, literalmente los manes pueden hacer una película de cualquiera de sus expansiones, una serie, una saga, y la verdad que las historias dan para mucho, dan para Claro, muchísimo. y hay buenas, o sea, hay mejores que otras, Sí, lógicamente, ¿no? hay algunas. Pero yo sí siento que justamente toda llamémosle así, toda esta odisea de los artefactos, ¿no? De Mirrodin, de Pirexia y todo eso, sí para mí sigue siendo como la historia que más jugo tiene, no Sí. solo porque es también la que más larga es, porque, o sea, la primera expansión de Como Magic the la Gathering ya tiene, desde ahí empieza todo el embrollo que de va a Ursa Dominaria, y toda la ajá, nota, o Ursa y sea, todo claro, eso. o sea, eso ya Va empieza desde ligado. mucho antes, pero eh, también creo que otra que fue muy buena fue lo del Nicol Bolas, o sea, Ah, gracioso sí, nombre, pero buen villano. Personalmente creo que sí. fue un muy buen villano. Eh, o También sea, jugué en ese plano que volvió Nicole Bolas cuando se peleó con Ugin, el otro ya, dragón, el de, claro. el de. Sí. Es O que sea, es estas son que. cosas, y algo que a mí me gusta mucho de Magic es esta situación de que tú, o sea, tienes una carta que te evoca la escena.
Y luego tú Ujú. vas así, te vas al wiki, así, y estás leyendo y dices, ah, esto pasó, así, y luego dices, ya, me voy a leer la novela, o ya, o te metes, y ojo, no necesitas ahora, hoy por hoy no necesitas leer la historia, te vas a un A canal de YouTube. YouTube, hay muchos que te explican y igual lo disfrutas, o sea, yo siempre seré, yo siempre diré que la lectura no es el único medio, es un medio más, y acomódate el medio que a ti te guste, pero no te pierdas de las cosas bonitas que te está ofreciendo un juego, como en este caso Magic the Gathering, ¿no? Entonces, muy interesante toda esta nota. Y ahora, viene aquí la cuestión. Me comentas que tú eres bastante competitivo y toda la cuestión. Eh, ¿Cómo tú crees que estos juegos de cartas, porque al final de cuentas son juegos y muchas personas de allá afuera cuando hablamos de esto con tanta pasión, o sea, no le comprenden por qué? Y cuando estás desde adentro es fácil decir, bueno, es que chuta, es que es tan bueno por esto, por esto, por esto. ¿Qué le dirías a alguien de afuera? ¿Por qué crees que es bueno jugar Magic the Gathering en este caso? O estos juegos de cartas. ¿Por qué sería bueno para él? Mm, A ver, en su momento cuando pensaba en las razones del por qué pueden ser buenos este tipo de cosas, creo que como actividad lúdica es bastante buena. No solo porque desarrolla eh, justamente algunos factores que pueden ser útiles en general, como la competitividad, como el hecho de ser recursivo, como el hecho de integrar conocimientos, ¿no? Tienes que leer o aprender algo para poder hacer funcionar alguna cosa en específico. Entonces creo que por más de que sea un juego, como muchos otros juegos hay, el trasfondo te ayuda a que puedas integrar habilidades. Eh, Yendo muy a lo básico, aunque ahora pues ya las cartas algunas están en español y quizás los juegos están en español, en su tiempo la mayoría de las cartas estaban en inglés y muchos aprendimos inglés con videojuegos y con estas cartas. O sea, yo me incluyo totalmente. Yo literalmente comencé a pararle bola a qué hacer o qué decir. ¿Por qué? Porque no podía pasar un nivel en un videojuego, ¿no? Mm, Ah, no sabía qué tenía que hacer en un videojuego. Me acuerdo específicamente, el que más me acuerdo en el que agarré un diccionario fue en un videojuego de Digimon, que no tenía idea de qué tenía que hacer y llevaba una semana trancado ahí, no sabía qué hacer y frustrado agarré un diccionario, ya, para ver qué tenía que hacer. Entonces, por ejemplo, eso con el Yui también, ¿no? Comienzas a leer, comienzas a leer un poco más, a acordarte ciertas palabras y vas interiorizando todo este tipo de cosas o de procesos, ya, que creo que sirven, como te digo, para ir integrando estas cosas que pueden ser útiles, ¿no? El tema de comprender cómo una cosa se relaciona con otra, entender secuencias lógicas, ¿sí? Entender ya el tema de matemática es muy simple, pero igual la agilidad mental para hacer cálculos rápidos creo que siempre es buena. ujú. Es bastante básico realmente los cálculos, pero ah, No potato, sé, potato. no sé si a ti te pasó o te ha pasado, pero Ajá. yo recuerdo mis épocas de viciado de Magic y dormía y despertaba en Magic, o sea, mi cabeza era Magic, 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 porque yo soy por mis condiciones también, ¿no? Mi super TDAH me hace así como que, me obsesiono con algo y estoy así, mucho tiempo, ¿no? Pero yo recuerdo jugando, tanto jugar con una baraja, que yo sabía, por ejemplo, que iba a hacer un draw, iba a tomar la carta del tope, y sabía que había posibilidades de 2 o 3 cartas, porque ya No, pasó. Y, o sea, era muy intrínseco, porque no es como que yo estaba haciendo un proceso matemático en mi cabeza, o sea, posiblemente sí, pero desde abajo, ¿no? Sino era ajá. como que, posiblemente me vengan estas cartas porque no he visto estas cartas en ya 7 turnos. Y Claro, es antes tú común no que me sabes vengan. esas cosas, antes tú no sabes esas cosas, pero tienes la intuición, por así decirlo, y después cuando ya emprendes o ya aprendes más cosas, más conceptos, más de formación específica, puedes entender. Por ejemplo, por darte un ejemplo, ya cuando nosotros competíamos en Yugi y demás, yo hacía Excels. O sea, hacía Excels con estadísticas de este brother tiene este brother tiene este deck, estos son los decks que van a jugar, entonces más o menos deberíamos armar el side con un grupo que teníamos. No, deberíamos armar el side deck basado en que hay tantos decks de estos, hay tantos decks de esto de acá, y comenzábamos a calcular, ¿no? ¿Qué Ujú. posibilidades hay que te toque con el uno, con el otro, y cómo podríamos ir armando las estrategias? Lo mismo que tú dices. De hecho, ahora último se ha especializado tanto que le preguntaba a sí mismo a un amigo, ¿no? Y él me hablaba de que hay programitas que te calculan la ocurrencia
de que cuando metes una, dos de tal carta y en el combo, según sacas tanto, te van diciendo como cuántas veces te puede salir una cosa u otra y así. Entonces, Mm, yendo a lo muy específico, puedes usar esas cosas, pero ya creo que está ya demasiado metido en el micro, ¿no? O sea, ya es muy claro. micro eso. Pero lo que tú dices, sí, se vuelve muy intuitivo, se vuelve muchas ganas de aprender quizás este tipo de cosas. Y eso puede ser el puntapié para que te guste algún tema en específico. Por ejemplo, a No, mí siempre me ha gustado la estadística, siempre me ha mm, gustado ese tipo de cosas y creo que es uno de los fuertes y que lo he trazado a raíz de muchas de las múltiples cosas que he hecho. y hablando de esta situación, por ejemplo, de las cosas que te ha brindado los juegos de cartas o que me ha brindado a mí también. Sí, lo del inglés y todo, pero también a mí sí me enseñó muchísimo cómo, por ejemplo, formular una oración en texto y cómo entender, o sea, comprensión lectora. En Magic the Ya. Gathering, por ejemplo, o sea, cuando esto ocurre, esto pasa y según el ruling significa esto y no confundir con este otro. Por Y ejemplo, yo soy muy obsesivo quizás en algunas cosas, entonces, por ejemplo, por eso llegué a ser inclusive juez en Yugi y justamente el tema de los rulings y cosas así, tienes que leer, aprendértelos, entender cómo funciona la mecánica de que si dice estas palabras, esto funciona de esta forma, si dice estas otras palabras, esto funciona de tal forma y hacer la comprensión que tú dices, ¿no? En este caso creo que sí, ayuda mucho al entendimiento lógico de las cosas en general. Creo claro. que también despierta mucho eso. Y de hecho, así te comento, yo soy profe, ¿no? Y mucho de Ujú. mi, de una de las mejores, mejor dicho, herramientas que yo tengo como profe son ocupar lo que es, se llama la taxonomía de Bloom, pero más que nada ocupar este glosario en el que ya los chicos saben qué palabras significan qué cosa. Y entonces es más ¿Cómo? fácil. Y aquí va, o sea, es tan sencillo, por ejemplo, porque hay cosas muy ambiguas en educación, o sea, hay muy ambiguas, porque el español suele ser ambiguo por sus sinónimos a veces. Ya creo que sé qué vas a ver, pero sí. Sí, entonces si vos les dices, bueno, vamos a hacer tarea, y estos chicos, aquí o en la casa, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como decir, bueno, cuando yo digo tarea, me refiero a esto. Y cuando yo digo deber, me refiero a esto. Y cuando yo digo formato, me refiero a esto. Entonces, si yo les digo, no está en el formato, les estoy diciendo, no está. O sea, esa cosa de ahí, a mí me la enseñó Magic de Gathering. O sea, muy, muy honesto. Y eso de ahí apoya muchísimo a los estudiantes, aunque no parezca cuando lo tienen así de claro, es como que, bueno, no tengo ni excusas que poner. Sí, Entonces, yo lo especifico, por ejemplo, yo lo traslado inclusive a lo que he estado haciendo ahora con respecto al League of Legends, que es, por ejemplo, Magic tiene mucho esto de que utiliza palabras cortas para explicar un concepto largo, ¿no? mm, Trample, haste, cosas así. Entonces, eso yo lo adapté de cierta forma para ciertas cosas que son conceptos en el LoL que pueden ser largos, pero comencé a adaptarlos a cositas más cortas, ¿no? Ciertas palabras, ciertos nombres a las composiciones, y eso después comencé a verlo ya, pues, ya estudiando un poco más en este ámbito y todo, que se hace mucho en el deporte, ¿no? Que tú dices, tal jugada o tal cosa, entonces tú le das conceptos o das palabras, ¿sí? Para que en el metalenguaje de este universo en el que estás manejando sea mucho más digerible para las personas, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas o ese tipo de herramientas, ¿sí? Justamente funciona mucho para que las personas recuerden o para que las personas estandaricen cuáles son las cosas que pueden ir haciendo, ¿no? En una determinada acción en general. claro, claro, no, totalmente, totalmente. Y eso creo que es una de las cosas que más me gustan de los juegos de cartas de Magic the Gathering, pero de los juegos en general. O sea, te comento, estoy, estoy diseñando yo ahora, solamente estoy diseñando un juego de rol de baloncesto. O sea, dije, no hay juegos de rol para hacer Kuroko no Basket y Slam Dunk, entonces me puse a hacer Ya. yo uno. Y me tocó irme a leer un montón de reglas de baloncesto y un montón de cosas así. Que ojo, hay bastante ambigüedad también ahí, pero sí hay muchas palabritas que explican, o sea, que se refieren a algo mucho más largo, pero lo explican en una palabra, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas son muy útiles y son muy útiles en todo lado, creo yo. En especial si, por ejemplo, manejas grupos o manejas a otras personas, poder decirles con una sola palabra algo que sabemos que es parte de un meta, ¿no? Porque
Ajá. porque se repite constantemente, creo que es fundamental. Y entonces, eh, gracias al Magic por haberme enseñado estas cositas. Eh, Oye, hablaste un poco de que fuiste juez de Yugi. Cuéntame un poco esa experiencia, porque a mí me parece súper interesante esa nota de ahí. Sí, en un punto cuando me comenzó a interesar un poco más el juego como tal, eh, hubo un momento donde dijeron, que sí, que no hay jueces aquí, no habían jueces, había una sola persona, porque para ser juez tú tenías que dar el examen Claro. tomado por un juez. Entonces, no había un Mm, juez en Ecuador como tal de un nivel alto que te pueda tomar. En ese tiempo, el único juez que existía en Ecuador era Fabricio, que era juez porque él había ido a Estados Unidos y él había dado el examen allá. Entonces, en un momento, no me acuerdo, creo que vino un juez acá y entonces ahí después lo subió de nivel a ellos y ellos ya podían tomar el examen y fueron dando así, ¿no? Entonces, bueno, aplicamos eso de ahí, dimos el examen, todo. Y nada, fue una experiencia chévere, la verdad, fue una experiencia muy buena. Ahí todavía tengo la camisetita de Konami y todo, inclusive cuando fue el primer YSS acá en el Ecuador, vinieron los jueces de allá, vino Julia, que era la head judge, así como la mamá de todos los jueces, mm. y entonces, bueno, acá hicimos el evento, como 1,000 personas, una cosa fantástica, la verdad. Y aprendes como formas de trabajar, ¿no? Separaron por grupos, estos tienen esta actividad, estos tienen esta actividad, van rotando acciones, van rotando cosas, ya. Entonces, fue una experiencia bastante chévere, bastante bonita compartir con ese grupo de trabajo. Después de eso, inclusive me tocó ir a Perú una vez, así mismo un evento como juez y todo, creo que era no me acuerdo si era para otro YSS o era algún torneo a nivel regional, pero creo que también YSS. Y bueno, ahí te daban incentivos, premios, sobres, cositas así. Hay un playmat muy bonito que tengo justamente que es de jueces, Mm. que es como específico para jueces. Pero la experiencia es muy chévere, la verdad. O sea, en sí, lo interesante de eso es que pues tenías que tener como las ideas claras de qué es lo que estaba en el meta, la mayoría de las cosas, cómo se resolvían ciertas cosas, siempre habían documentos nuevos que leer, cosas así, era como comunidad y como equipo de trabajo, era muy chévere, la verdad, o sea, realmente de ahí se podrían tomar muchas formas de trabajar para otros aspectos de la vida que realmente los considero que son más ineficientes, ¿sí? Y que algo tan reducido, ¿no? Como decirlo como, mira, estas actividades en este juego lo hacen tan bien, ¿sí? Aquí me parece súper divertido. O sea, cuentas tú que había bastantes jueces, te reunías, te fuiste hasta de viaje para poder hacer esta actividad. O sea, lógicamente para esto debes también tener este gustito, ¿no? O sea, el gustito por estar ahí y ser juez. Es como los que son Claro, árbitros en el fútbol, ¿no? Tiene que ser, o sea, sí, estoy tratando como de colocarle, extrapolarle algo acá. Y claro, hay mucha gente que le gusta mucho porque se conoce las reglas, sabe cómo interpretarlas y sabe cómo dirigir una partida con las reglas, ¿no? Entonces es muy interesante esa cuestión. Y, y yo creo que también algo fundamental en todo esto, tanto si eres player como si llegas a hacer juegos o lo que sea, por lo que mencionaste, es que es también una actividad muy colaborativa. O sea, hay mucha socialización de por medio, ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que eso es fundamental o solo es un agregadito nomás? creo que tanto como jugador como para, pues, en el tiempo de juez y demás, creo que toda la habilidad, las habilidades sociales, creo que también te ayuda a trabajar mucho eso. Eh, en mi caso, yo me considero muy, muy introvertido, pero por justamente el desarrollo de ciertas cosas que fue haciendo, sí, a lo largo de mi vida, creo que he podido desarrollar habilidades sociales de cierta forma, pero Mm, más como aprenderlas, ¿sí? Que como que me gusten o como que me nazca, me explico. O sea, tú me dices, ponte a bailar o ponte a hacer nada, ya. claro. Pero, por ejemplo, si me pongo un traje, te dirijo una tarima, o sea, o te presento un evento, ya.
pero sé por qué. ¿Por qué? Porque en su momento hice cosplay y entonces manejé ese pánico escénico, manejé Mm. ese tipo de cosas, manejé el miedo de interactuar con las personas. Lo mismo en el Yugi, por ejemplo, en el Yugi yo siento que aprendí a vender. De hecho, con mis primeros trabajos que justamente tuvieron que ver con ventas, yo siento que el Yugi fue una escuela de vendedores muy, porque había mucho comercio de las cartas, había mucho trading de las cartas, ventas, cosas así, y había gente que hacía una cantidad de dinero decente para la época en general. Yo me acuerdo que siendo pelado, pues te hacías una cantidad de dinero decente si sabías cambiar, vender en general, ¿no? Entonces se hacía mucho trading de eso y, y entonces podías conseguir habilidades también con eso, ¿no? Yo creo que muchas de esas habilidades las apliqué después en un trabajo formal y yo creo que fueron muy, muy útiles porque hay cosas que tú aprendes, ¿no? Y dices, ah, mira, ese tipo hizo esto, ¿no? Ah, ¿cómo fue? Ah, tal cosa, tal cosa. Ah, bueno, y ya las vas poniendo en práctica, vas viendo cómo funcionan, ves cómo reacciona la gente y ya cuando te enfrentas en una situación del mundo real con otros productos, para mí era muy fácil. Por ejemplo, yo después trabajé en una empresa que vendía herramientas industriales y yo no tenía idea de qué era un motor, cómo funcionaba nada de esas cosas, pero ajá, con todas estas cosas que aprendí, sí, me dan un manual, digo, bueno, leo el manual, lo leo, aprendo, no tengo idea de cómo funciona ni realmente cómo se pondría en marcha, pero leí lo que dice el manual y me lo aprendí y ya está, y di la prueba y tal, y cuando fue de estar en las ventas y todo esto, es lo mismo, ¿no? Entonces comienzas a agarrarle esta mañita o estas cosas de vendedor, quizás un poco más experimentado, no el típico vendedor de que vaya, compre, que sé qué, o con mañas, Mm. sino que me refiero a más este tipo de mecanismos que como tú dices que te despertó en el Magic, era mucho más intuitivo y que cuando vas y vas a un curso y en el curso te dicen, no, es que tienes que hacer esto y tú, chucha, pero eso yo ya lo vengo Claro. haciendo desde que tengo 13 años, 14 años, 15 años, o sea, imagínate, ya, con cartas Claro. de Yugi, o sea, tú Sí, que me sí. estás diciendo. Entonces, cuando llegué al punto de que vendía bombas, bombas de agua, pues, porque era pues una vaina de herramientas industriales. Aprendí a hacer, justamente a diseñar o no me acuerdo ahorita la palabra, pero básicamente a encontrar cuáles son las bombas justas para el esto, hacer unos cálculos y Mm. demás. El comprador se sentía muy, muy atraído por eso, ¿no? Por la especialización que la persona le daba. Y a mí en ese momento que yo estaba recién en los primeros años de universidad, a mí siempre llegaban los ingenieros que estaban haciendo los proyectos y me decían, ah, no, usted es de la escuela, no, usted dice qué, ¿dónde estudiaste? ¿Qué tal? Yo, nada, simplemente soy curioso, ¿sí? Soy curioso y soy obsesivo con lo que hago. Soy Entonces, sí, curioso, pero quiere jugar cartas. de hecho. Pero por ejemplo, y tú, fresco, tú le decías ah, no, ¿cuánto cuesta? Ah, $20,000. Ya, y todo fresco, ¿no? Porque ya estabas tan acostumbrado a que tenías ciertas mañas si quieres compra, si no también. Ya. Claro. O cositas así, o cositas de que tú le tiras ciertas palabras o ciertas frases a la persona para que sepa que tú estás en dominancia de la conversación, ¿sí? O cosas así. Entonces, cuando te tocaba hacer negociaciones de que, ah, mira, vamos a hacer estos sistemas contra incendio, porque bla, 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 y tú ibas y decías, bueno, estos son los beneficios, por esto sirve, por este no, y por esto nuestro producto es mejor que el de acá, ¡pum! Y sin miedo, o sea, porque estaba tan acostumbrado a ponerte las cosas en la cara, las situaciones, el punto que era algo que ya se había vuelto una práctica y que sirvió justamente para desarrollar después esa carrera de vendedor. Claro. Wow, eso es algo que a mí me interesa mucho, no solo para el podcast, sino en general. Porque una de las visiones y misiones que tenemos aquí en la DadoCon es poder hacer este empate, ¿no? Entre el juego como cultura y el juego como beneficio para el ser humano. Y entre esas cosas, justamente esta experiencia que nos acabas de contar me parece fenomenal. Eh, como algo tan, por así llamarlo, no sencillo, porque no es sencillo, ¿no? O sea, me refiero, pero algo tan, eh, no sé, simple como fue ir y jugar cartas y meterte en este mundo, te dio herramientas para este otro lado. Y eso es algo que a mí pucha, me interesa muchísimo. La razón por la que, por ejemplo, yo acá en Cuenca soy el loco de los juegos de rol de juguemos rol.
juguemos rol. No, es que juguemos rol. Pero es que es buenísimo, juguemos rol. O sea, y la gente como que no lo entiende, pero el rato que ya está ahí jugando y dice, no me di cuenta que estaba jugando y lo disfruté muchísimo, y que luego te digan, juguemos de nuevo. Pero lo que mejor te puede pasar y que me ha pasado, y eso ha sido como la recompensa más grande, es, ¿sabes qué? Gracias al rol pude hacer esto porque esta situación. Entonces es como que tú dices, exacto, a eso vamos. Y mucha gente se lo pierde por tal vez un poco esta, ¿cómo llamarlo? ¿No? Este estigma social que hay alrededor de los juegos. Y hablando de estigma social, con la última pregunta y con la que vamos ya a medio ir cerrando, es tú, o sea, es obvio y es lógico porque es una realidad, es un hecho, que hay un pequeño como estigma hacia los juegos de cartas en especial, ¿no? O sea, hay como esta imagen del jugador de cartas de Magic o de Yugi. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo se contrarrestaría esa situación? ¿Crees que también la comunidad tiene que hacer algo al respecto o solo es algo desde afuera? A ver, en su momento lo pensé. De hecho, cuando yo tuve un tiempo estuvimos intentando manejar una comunidad de Magic acá. Nosotros traíamos el producto y comenzamos a manejar. Comenzamos a enseñar a la gente, comenzamos a entregar, a dar productos gratis. O sea, no productos gratis como tal, sino pues armar decks para la gente, para que aprenda, juegue y hacer ciertas dinámicas. El tema es que creo yo que mucho tiene que ver con que se arme una buena comunidad. ¿Sí? En su momento se armó una comunidad decente y comenzamos a hacer que se amplíe el grupo. Creo que todos estos estigmas o estas cosas surgen del desconocimiento. Siempre van a surgir del desconocimiento. O sea, ha pasado en el tema de otakus, en el tema de geeks, en el tema de gente que juega cartas, en el tema de frikis, en el tema de... Porque la gente que es más normal, ¿no? Eh, tiende a ver de esas cosas como, ese brother es raro, pero no, ese brother simplemente le gusta algo diferente a ti. Ese brother se entretiene con otras cosas. Muchas veces, en su momento, como tú dices, suelen ser estigmas, pero son estigmas infundados y que quizás son mal infundados, porque es mucho más sano, ¿no? Que tu hijo esté jugando cartitas a que esté juntándose con los manes que venden droga en el barrio, ¿no? Claro. Entonces yo pasé por todos esos estigmas en la casa, ¿no? O sea, de que las cartas y que ni sé qué. Las Que cartas después del cuando hacía diablo. cosplay, las cartas del diablo. Después que hacía cosplay, no, es que a lo mejor y se va a desviar y ni sé qué, y bla, bla, Mm, bla. Ya, porque una vez andaba con que quería poner un arete por algo de un cosplay o mm, algo así, ya, y entonces, o me pinté el cabello, recuerdo que un día me pinté el cabello, mi mamá me apoyó, pero mi papá no me dijo nada, pero mi abuelo estaba que se moría, ¿no? Porque claro. cogí, me coloré el cabello y me pinté el cabello amarillo para hacer cosplay de Naruto, ya, entonces, pero bueno, o sea, como te digo, tiene mucho que ver con la gente desde fuera o qué es lo que ellos ven como normal. Poco a poco se ha ido normalizando más estas actividades diferentes, ¿sí? Por ejemplo, antes menos gente jugaba Magic, menos gente jugaba videojuegos, menos gente jugaba, entendía más este tipo de cosas. Ahora está más de moda y muchos se han sumado y hay gente que como que se resiente de que se hayan sumado, pero digo, está bien. O sea, desde que estén y lo sigan proliferando, lo sigan haciendo desde un punto de comunidad o que sirva para que sea una actividad sana para todos, yo creo que está bien. Sí, 100,000 veces preferiría, ¿no? Que si tengo un hijo que en vez de estar bailando reggaetón esté jugando Yugi, no sé. Ya, menos sé que está aprendiendo algo. Claro, claro, sí, entiendo completamente esa situación. Y de hecho, por ejemplo, yo en mi casa vivimos un montón de cosas. O sea, te puedo contar una experiencia que en realidad, o sea, te pongo en contexto, nosotros teníamos cartas de Magic muy, muy bien valoradas. O sea, teníamos el clásico Affinity Artifacts completo, la baraja. O sea, Ya, ya, con eso te digo, o sea, ya, Mox Opals, Mox no sé qué, cartitas, ya. cartoncitos. Una de esas desaparecieron. Porque, claro, la familia que no estaba muy a favor de esas cuestiones y había este estigma, en especial un estigma también que venía un poco desde, tú sabes, Religioso. desde religioso. Chuta,
bien complicado. Fueron conflictos que duraron mucho tiempo. Es ahora más bien que como que también ya se entendió que, o sea, no es nada, no hay ningún diablo ahí, o sea. Pero las cartas ya las sufrieron y se perdió mucha cuestión ahí. No sé si... Y yo me imagino, porque se fueron en una funda de basura. Yo me imagino, solo pienso que si tal vez la persona de la basura se hubiese dado cuenta, tendría mucho dinero hoy día. El otro día alguien me mostró una carta así y me dio una ansiedad y estaba como hasta las 2 3 de la mañana cotizando las cartas de Magic que tenía, las viejas, y tengo, no sé, bastante dinero ahí. Es que tengo, loco, tengo todos los lands, los fetch lands, Claro, todos esos lands por 4 por 5 por 8. Fetch y Entonces Shocks. tengo una bola, sí, tengo fetch y shock Claro, lands, pero un montón. Entonces, no sé, loco, ahí hay una cantidad ahí. Estaba viendo la carpeta el otro día, viendo, bueno, y haciendo de montoncito en montoncito. No tengo nada muy caro, pero de montoncito en montoncito claro, son 20 30 $40 por cosa. claro. Ya, va O sea, vos sumando. vas haciendo así, vas sumando. Y de hecho la última es que no aparecen cartas igual. Porque, o sea, en mi casa ha pasado por un montón de cambios de casa. O sea, recién pasaron un montón. Yo ahorita ya me vine a vivir solo. Mi hermano se fue a vivir. Y normalmente teníamos las cartas en conjunto. Yo dejé las cartas allá porque yo no juego. Mi hermano está queriendo volver a jugar. Ya se compró un booster. Y entonces dice, ¿dónde están las cartas? Hemos buscado las cartas. Y no aparecen las cartas jugo. No tenemos idea qué pasa. Pero son cosas que pasan, son cosas que duelen y uno dice, bueno, ya si volvemos, ya volveremos y tocará volver a comprar, tocará volver a comprar. Pero, De hecho, me chuta, qué tocó pena. el otro día me topé con un amigo, así que de la nada, ¿no? Me dice, oye, que ni sé qué, tengo esta carta de Pokémon y estoy buscando dónde venderla. Y yo, busquemos, jefa. Loco, creo que, no me acuerdo si costaba $17,000 o una cosa así. Ya. No, yo de Pokémon, y la razón por la que no quiero hablar de Pokémon aquí es porque no puedo. O sea, O no sea, sé si 7,000 o 10,000, una cosa así, pero costaba o una sea, cosa barbaridad, o sea, yo pasaba te los diez puedo mil, estoy decir, seguro. yo Y yo tuve, como que, Dios, y en Estados Unidos, loco, aquí nadie te va a comprar esa vaina. claro, es que por mis manos pasaron justamente, tengo un primo, Sebastián se llama, es de Estados Unidos y un primo muy querido. De hecho, de esos primos que viaja de Estados Unidos acá cuando era pelado en las vacaciones y pasaban las vacaciones juntos y toda la nota. Así. Y él, o sea, yo era amante de las cartas y todas las cuestiones y él toda su vida estaba coleccionando, pero no era porque él quería coleccionar, sino porque algo así como que el papá decía, toma, toma. Le daban y él ¿Ya? guardaba y ya. Sí, exacto. Y entonces un día llegó uno de estos veranos, llegó y me dio todo un binder, ¿no? Llenando de cartas. O sea, tenía Charizard, tenía todas las OG cartas. O sea, así. Yo tenía un montón, no. O sea, yo te digo que hoy esas cartas, o sea, yo ya me hubiese retirado. Pero yo no era, pues, o sea, nunca, uno no piensa en esas huevadas. Entonces, cuando yo me cambio a Magic the Gathering, porque yo jugaba Pokémon, mucho tiempo jugué full Pokémon. Las vendiste en gafas, sí. Sí, tenga cambio, tenga. Claro, Simón, yo quiero para comprar Magic. ¿Dónde miércoles estarán esas cartas? No tengo idea. Pero no quiero hablar de ellas porque yo sé, yo sé que lo que tuve en mi mano fue oro y que ya se me fue, se escapó. Y así pasa, pero yo creo que eso es chévere para tal vez otra conversación, un poco también el valor del coleccionismo y cómo estas cosas están moviendo literalmente mercados enteros, ¿no? Porque, o sea, yo veo, recién nomás fue la Gen Con y la Gen Con tenía su sección de TCGs, era una locura. Ajá. Entonces, yo creo que... y eso también, la Gen Con recién salió y se hizo ya las primeras cartas del TCG de Disney, ¿no? Del Orcana. Entonces, No las vi. interesante para otra... No, otra... sí vi alguien por ahí compartió, sí las vi por ahí. Sí, es un Magic de Disney técnicamente Ya, porque... Pero bueno, algo interesante. Oye, muchas gracias, Cabe. Estamos justo con el tiempo. dale. Entonces, eh, gracias a los que se pasaron por acá. Vincent, Esteban, por comentar. Gracias a ti, Cabe, nuevamente por tomarte este tiempito. Yo sé que a veces es difícil coordinar. Gracias, en serio, por eso. Siempre es chévere. Y las puertas de la DadoCon para hablar de lo que tú quieras: board games, juegos de cartas o juegos de rol, están acá. Es más, estoy esperando un par de invitados más porque quiero hacer un one shot en vivo
de un jueguito de rol con los invitados más populares. Entonces, ya te digo, si es que te animas para un juegando de rol, pues chéverísimo. Dale, Muchas dale, con gracias. mucho gusto. Yo he jugado este D&D pues también un montón de veces o jueguitos similares, entonces ahí se le hace. Chévere. Buenísimo. Hecho cabe, muchas gracias. Gracias a todos los que están viendo dónde está mi cámara. Acá, hola, hola, gracias. Nos vemos la próxima semana en el próximo Dado con TV. Y hasta...